Bien, bienvenidos. Continuaremos entonces con nuestra clase. Eh, Hemos estado discutiendo algunos comportamientos muy interesantes. Eh, Vamos un poquito desincronizados de un poco del curso, así que con respecto a la materia, sí quería quizás hablar un poco de algunos conceptos más matemáticos, pero sean útiles para todos. Entonces, déjenme conectarme acá a través de esto. Muy bien. Y colocamos acá entonces en la tablet. Ok, muy bien. Entonces unos segundos y ya veremos que aparece en pantalla, digamos, debería aparecerle. Ok, ahora sí. Perfecto. Entonces, ¿qué era lo que estábamos discutiendo en la última clase? Bueno, estamos haciendo un ejemplo, eso terminaremos en clase de cátedra. Y lo que estábamos discutiendo más bien iba por acá. ¿Qué es lo que queremos discutir? Déjenme dar vuelta a esto. Perfecto. Queríamos discutir un poco qué pasa si uno, al revés, hasta ahora lo que hemos hecho es que, dado el vector posición, hemos seguido un poco la idea que nos propuso, digamos, Galileo, en el sentido que a partir de datos experimentales podemos derivar la posición, a partir de la posición calculamos la velocidad y a partir de la velocidad calculamos la aceleración. Entonces, este proceso lo formalizamos a través de qué? De introducir este concepto que es la tasa instantánea de variación, introducido por Newton, como vemos acá, y a través de la tasa instantánea de variación de la velocidad podemos introducir también la aceleración. Pero vamos a ver que esto es un poco más general y las ideas vamos a tratar de formalizarlas hoy día, pero primero vamos a ir pensando un poco a la Newton, cómo va a ir haciendo este tipo de cosas. Entonces, como físico, insisto, uno piensa que esto es pequeño y uno calcula. Entonces, ¿qué uno puede hacer con esto? Y esta fue una idea de Newton. Entonces, Newton, aquí queríamos colocar Newton. Entonces, la idea esencial de Newton va a ser que, bueno, de acá simplemente esto es el cociente de dos números pequeños, por lo tanto podemos despejar de aquí cuánto vale, en este caso, x en t más delta t. Ok, con esta idea muy simple, despejar x en t más delta t, uno encuentra esta relación que acá, que me dice que x en t más delta t es igual a x en t, más, en este caso, b por delta t. Esto, si quieren, va a ser, quizás deberíamos colocar un algoritmo de que me va a decir el cambio en la posición. O sea, si yo me pregunto, deberíamos anotarlo acá. Entonces vamos un poco más acá. Vamos a hacer alguna observación acá. Newton, entonces, Newton, Newton entenderá la caracterización de lo que hemos dicho, el proceso inverso, la caracterización del proceso inverso como un algoritmo. ¿Qué es un algoritmo? Un algoritmo es simplemente una receta que relaciona, en este caso, lo que nos dice es que si yo conozco, esencialmente me está diciendo esto, si yo conozco x en t y conozco la velocidad instantánea en t, podemos entonces calcular x en t más delta t. Eso es lo que nos está diciendo. Y entonces eso nos dice que eso lo podemos calcular simplemente como x en t más delta t, o calculo como x en t, que está en esta posición, y desplazo, en este caso mi desplazamiento, estaba pensando en dimensional, pero esto hace en general, simplemente lo desplazamos, nos quedaríamos simplemente como b de t por delta t. En general, entonces en general, este algoritmo me diría que el vector posición en un instante de t cualquiera, t más delta t, por supuesto, vamos a colocarlo, queremos iterar, queremos hacer que nuestro algoritmo funcione, entonces diríamos en t más delta t, lo podemos escribir simplemente como r en t más la velocidad en t por delta t. Entonces esto nos diría que, si quieren verlo, y así Newton se imaginaría muchas veces este tipo de evolución, un algoritmo en el cual diría, bueno, si yo estoy acá coloco, si quieren, mi vector posición r de t, un instante cualquiera, y conozco la velocidad, supongamos que es un vector b, colocamos en otro color para que quede más claro que es otro vector, colocamos que la velocidad, supongamos que es b de t, así. Entonces, Newton nos diría que el próximo paso es simplemente calculamos r más este vector, o sea, lo multiplico por delta t,
lo multiplicamos por un delta t, supongamos delta t pequeña, pero multiplicamos por un delta t, y ese producto nos da que eso que está ahí es b de t más delta t, y sabemos que la suma de dos vectores simplemente es partir del origen, y lo colocamos en azul, partimos del origen y llegamos a la última flecha. Ese vector sería r de t más delta t. Por lo tanto, Newton lo que va a entender de este algoritmo muy simpático que está ahí, va a ser un algoritmo de evolución que finalmente lo que va a hacer es que me va a ir dando la trayectoria. Supongamos que la trayectoria la coloco en rojo y a través de este algoritmo lo que va haciendo es que simplemente en cada instante calculo r de t, conozco su velocidad y eso me permite calcular otro instante r de t más delta t y después a partir de esto, si además conozco su velocidad, puedo calcular otro instante más acá, bueno, no me quedó muy bien, r de t, si que lo vamos a hacer un poco mejor. Déjeme hacerlo bien. Entonces, si la conozco en otro instante, nos permite entonces calcular que acá va, aquí nos quería la suma, sería r de t más delta t, ok, de rt más 2 delta t, si quieren verlo así, r de t más 2 delta t, y así podríamos ir construyendo punto a punto. O sea, iríamos construyendo esta curva que está acá, simplemente iterando. Estaríamos aquí, 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 aquí. Y así entonces iríamos construyendo la curva que queremos estudiar. Así que efectivamente este algoritmo es una forma muy, muy interesante de entender cómo está evolucionando el sistema dinámico. ¿Ok? Muy bien. Entonces tenemos esta evolución de este sistema dinámico en cuestión. Ahora, lo que también les dije que va a aprender Newton, no solo va a aprender que, ok, con esto podríamos sacar la trayectoria, pero él al revés se va a preguntar, ok, si yo conozco v de t, esta es la idea de este proceso inverso, o sea, a partir de conocer la aceleración, la velocidad, cómo puedo calcular todo este v de t, y lo que hicimos la vez pasada, bueno, está ilustrado ahí, pero lo que hicimos fue que con este mismo algoritmo, si lo escribimos así, aquí está vuelto a escribir, escrito el mismo algoritmo, entonces nos preguntamos qué pasa si hiciéramos una partición. Nos preguntamos si el x que está aquí en ti lo puedo escribir como simplemente tomamos un tiempo inicial, un tiempo final, colocamos un tiempo intermedio y nos dimos cuenta que yo podía calcular este paso está acá a través del anterior y este anterior a partir de este está acá. Aquí lo ilustro, aquí colocamos dos puntos, es decir, que si yo quiero saber x de t y conozco un punto intermedio, diríamos que simplemente b de ti, el instante anterior, por la diferencia de tiempo que debo recorrer por el tiempo instante ti, y a eso entonces nos queda eso, pero eso sería el tiempo inicial, por ejemplo. Pero ahora si tengo un tiempo intermedio 1, como lo puse acá, entonces sería 21 y toda esta parte acá sería simplemente tratar de evaluar el sistema en este tiempo 1 intermedio. Si tuviera 2, haríamos esto que está acá, ¿ok? Y así sucesivamente. Ok, entonces si quieren voy a tratar de colocar una imagen más acá para recordar esta idea importante y profunda que hemos estado discutiendo con calma. Pero esencialmente lo que nos dice es que si yo, ok, quiero saber, entonces nos volvemos a esta imagen, pero parece, si lo dejamos claro, estamos todos bien. Si nos damos una curva cualquiera, y esta curva suponemos que en este caso es P de t, ¿ok? Y lo que nos damos es un tiempo inicial, démonos acá este tiempo inicial ti, y acá un tiempo final tf. Bueno, y lo que vamos a hacer para calcular este sistema es simplemente que uno diría a priori, si hago simplemente esta partición que está acá, diríamos que simplemente x en tf va a ser igual a la velocidad en ti por tf menos ti más x en ti. Eso que está ahí nos da el área, este pedacito de curva, si se fijan, es geométricamente esto es b de ti, y por lo tanto nos quedaría que en este caso estaríamos, nuestra aproximación, o esta aproximación que puse ahí, sería calcular este pedacito de curva que está acá. Ahora si hacemos el mismo proceso, es decir, que volvemos a copiar, esto lo voy a colocar acá para que quede un poco más claro, o sea, quede más claro la idea que estamos haciendo. Volvemos a hacer este mismo proceso, lo copiamos, copiar y lo pegamos acá. Y esta que lo hago un poco más pequeño, que pensamos cómo, pero entonces borramos algunas cosas, que borramos toda esta parte de acá que en realidad no nos está aportando.
Y entonces lo que decimos es que, ¿qué pasa si volvemos a colocar en el sistema dinámico ahora? O sea, volvemos, hacemos lo que llamamos una mejor partición. Y en este caso la mejor partición sería, bueno, que para evaluar, porque nuestra aproximación me parece ser que no nos estaría quedando tan buena, porque sería que acá estamos usando la velocidad media. Entonces uno diría, bueno, no usemos la velocidad media, usemos una mejor velocidad. Entonces diríamos, bueno, ¿por qué no tomamos acá, si este es TI, coloquemos un T1 acá? ¿Ok? Si colocamos un T1 acá y hacemos lo que llamaríamos una partición intermedia, diríamos que TF en este caso sería simplemente iteramos con nuestra fórmula que está acá, no olvidar. Entonces diríamos que, bueno, si yo conozco la velocidad acá, si conocemos la velocidad acá también en B de T1, entonces diríamos que X en T final es simplemente V de T1 por el tiempo final menos el tiempo en uno más X en T1. Pero por otro lado, T1 también lo conocemos. Ese uno podríamos decir que esto es V de T final por T final menos T inicial más, en este caso sería la velocidad, simplemente para calcular el T1 usando el algoritmo, sería V en T1 por T1, no I, T1 menos TI más X en TI. Entonces con eso, se fijan, calcularíamos la velocidad y contaríamos que en este caso, de nuevo geométricamente, si interpretamos que estamos viendo acá, esto que está acá simplemente, fíjense, es base más la constante, tendríamos base que es T1, TI menos T1, más este caso multiplicado por TI, y eso sería más el término que está acá, que si que lo dejamos en azul para destacarlo, sería este pedazo que está acá, que sería simplemente la altura que vale B en T I, ahí no es TF, es TI, este 1, perdón, ahí estaban anotados este 1, T1, igual acá T1, es B T1 por TF menos T1. Y este procedimiento podemos, como dijimos, seguir haciéndolo muchas veces, así que volvemos a copiar nuestra imagen y la volvemos a pegar, digamos, o si quieren, sí, copiamos esta, volvamos a pegarla con cuidado. Entonces la duplicamos, la traemos con cuidado, la dejamos acá. Entonces lo que hacemos de nuevo, insisto, es que ahora hacemos un poco, algo un poco más general. Simplemente, espera un segundo, nos quedamos sin, ahí sí, se va a cargar un segundo el lápiz y ya estamos, ya está. Entonces borramos, ok, ok, volvemos a colocarlo acá, muy bien, borramos. Y entonces cuando borremos, vamos a ver, ok, voy a borrar todo esto que está acá. Entonces lo que vamos a hacer es, obviamente uno va a insistir en hacer este procedimiento que acabamos de hacer cuidadosamente, pero esta vez lo que vamos a hacer es que uno hace una partición muy fina, coloca un T1 acá, un T2, un T3, un T4, un T5, 6, 7, hasta infinito, o lo más que podamos. Entonces esta vez, si hacemos nuestro cálculo, vamos a aproximar el sistema. Esencialmente este procedimiento lo vamos a hacer con pasos mucho más pequeños, por lo tanto más preciso en obtener nuestro resultado. Lo que vamos a obtener de este procedimiento es que vamos a decir simplemente que X en T final va a ser simplemente la sumatoria en cada instante de que vamos a calcular V en T, en este caso de K, ¿ok? Por, vamos a calcular T, en este caso, si miran con cuidado, TK más 1 menos TK, más simplemente la condición inicial que es X en T inicial. Es decir, este sistema parte con K igual 1 y llega hasta N, donde N es, digamos, estamos en la partición donde n da cuenta de la partición. O sea, si fíjense acá teníamos n sería 2 cuando colocamos 1, por lo tanto sería algo así que el n sería número de puntos menos 1. ¿Ok? Número de puntos agregados, número de puntos agregados, agregados, agregados. En este caso, fíjense, agregamos 1, sería 1. Si pusiéramos 2, que querían 2, entonces va a ser el número de puntos agregados. Y eso efectivamente, si lo miramos con cuidado, vamos a ver que cada una de esas cosas, si lo sumamos con cuidado, nos da esto que llamé la suma de Riemann. La clase pasada, bueno, hablé que Riemann va a introducir este concepto
de sumatoria, de sumar muchas veces estas cosas pequeñas para dar cuenta del problema en cuestión. Por lo tanto, nos permitiría eso, digamos, calcular la posición. Fíjense, si yo conozco, fíjense, ¿qué me dice esta forma? Me dice que si yo conozco la velocidad y calculo el área bajo la curva, o sea, físicamente, tengo interpretación física, interpretación. Nos dice que si conozco la velocidad, si conocemos la velocidad, entonces al conocer la velocidad podemos, si calculamos el área bajo la curva y conozco la posición inicial, conozco la posición y final. Entonces dice, si conozco la velocidad, entonces determinamos la posición por medio de la suma y, bueno, por medio de la suma. En este caso, en realidad lo que vamos a hacer, si usamos la notación de que va a introducir, digamos, posteriormente, bueno, Riemann, y también Leibniz va a jugar un papel importante en otro tipo de notación, pero Riemann va a jugar en esta notación. Vamos a decir que x en t final va a ser igual a x en t cero más la integral de simplemente la velocidad de t por dt, en este caso a partir de un tiempo inicial y llegamos a un tiempo final. Este símbolo integral, donde este símbolo integral simplemente va a significar matemáticamente lo siguiente, vamos a decir t inicial, t final, nos dice la sumatoria, en este caso va a ser de k igual a 1 hasta n, hacemos una partición, en realidad matemáticamente voy a decirles más precisamente lo que estamos haciendo, voy a decir cuando n, en realidad uno trata de hacer una partición que tiende en infinito, muchos elementos, mientras más pequeño el resultado exacto, cuando n tiende a infinito, ¿de qué? De b evaluado en tk por tk más 1 menos tk, que es lo que si quieren vamos a llamar delta t. Por ejemplo, si la partición es homogénea. Si no es homogénea, tampoco es errado, pero eso va a ser nuestras dos definiciones para poder calcular tanto la posición a partir de la velocidad. Por supuesto, uno dice, bueno, y si fuera vectorial, bueno, es lo mismo. El caso en general solo tratamos de escalar para que sea más fácil, si no estamos tratando de colocar flechas, pero si fuera un vector, lo mismo. Y ahora que sabemos sumar vectores, sería el vector inicial, más este caso sería ahora este símbolo, donde, ¿qué sería este símbolo de acá? De ADT, DTI, ATF. Entonces, en este caso, este símbolo serían varias cosas interesantes en nuestro problema, que sería donde simplemente esto, si uno quisiera saber cuál es la componente I de esta integral de TI a TF de B, y uno que se calcula la componente X, Y o Z, siempre sería la componente, si acá colocamos Y, la componente décima, sería simplemente la integral, la componente I de A de T por el vector, por supuesto, unitario, en esa base que estamos usando X, Y o Z. ¿Ok? Sería eso lo que calcularíamos de TI a TF. Entonces calcularíamos eso que está ahí. Solo un segundo, dado que esto se me está cortando, vamos a tratar de colocarlo así. Un solo segundo más y ya no nos va a funcionar, no va a tener problema en nuestra descripción. Entonces volvemos acá y seguimos en nuestra descripción. Entonces tenemos esa integral que está ahí. Entonces, ¿qué podemos hacer con ella? Muy bien, podemos integrar. Entonces, déjenme ilustrar cómo se ocupa esta idea de este símbolo. Les dije que era integral. Entonces dije que íbamos a llamar integral. Y esta idea ya la habíamos mencionado, simplemente es la idea de Riemann, que va a introducir, digamos, esta noción de integral, simplemente este límite de hacer esta suma y la interpretación interesante que es el área bajo la curva de B. Entonces con esto vamos a ver que podemos construir muchos conceptos importantes, pero déjenme hacer un ejemplo para darle un poco de sentido físico a lo que estamos calculando. Entonces hagamos un poco ejemplo. ¿Cómo hacemos un ejemplo de esto que estamos discutiendo? Y habla. Entonces el ejemplo que voy a hacer es primero uno fácil. Consideremos un objeto que se mueve con velocidad constante.
Entonces la imagen que tenemos es que colocamos un objeto y este objeto, supongamos cualquiera sea, se está moviendo con una velocidad constante, en este caso, si decimos v0. ¿Ok? Bueno, bastante simple el problema. Entonces, en este caso, uno quisiera partir que conocemos v de t, que es muy trivial. Queremos saber entonces cómo se mueve este objeto. Entonces, lo que diríamos simplemente es que, bueno, muy fácil, solución. Entonces, la solución sería simplemente, bueno, diríamos que en este caso, si graficamos el tiempo y acá graficamos la velocidad, y entonces tenemos un objeto que queremos saber que va de, supongamos, de cero o de t0 a t, quisiéramos saber, digamos, y sabemos que su velocidad es constante, quisiéramos calcular cuál es su posición, dado que, bueno, hay que dar un dato, entonces considero un objeto que se mueve con velocidad constante, encontrar, me falta colocar el problema, encontrar la evolución de su posición, encontrar la evolución de su posición, solo un segundo, se me descargó el lápiz, encontrar la evolución de su posición, que dado que en x t igual a t0 está en x0. ¿Ok? Esa es la pregunta. Entonces, la solución a este problema, hacemos este gráfico y lo que les acabo de decir, el algoritmo nos muestra que calcular esto muy fácil. Lo que deberíamos calcular es simplemente, o así pensaría Newton, es que lo que calcular es el área bajo la curva. Pero entonces diríamos que esto nos daría simplemente, ¿cómo nos daríamos? Diríamos que x en t debería ser igual a x0 más la integral, es decir, el área bajo la curva entre t igual 0 y t es simplemente b de t dt. Pero eso es simplemente, este símbolo no está significando por ahora nada más que el área bajo la curva. Y bueno, el área bajo esta curva es muy fácil porque ¿cuánto vale esta área? Bueno, esta área, si quieren verlo, es muy simple. Esta área, si la colocamos acá, vale. Simplemente sería base, que es t menos t0, por altura, que vale b0. Esta altura, esta acá vale b0, dijimos que era constante. Por lo tanto, el área simplemente es b0 por t0, t menos t0, y por lo tanto vamos a concluir que en este caso de acá, entonces nos colocamos acá, vamos a concluir eso, un segundo, vamos a hacer esto acá. Vamos a concluir que en este caso muy simple, x de t vale simplemente x0 más el área que acabamos de calcular, la b0, simplemente t menos t0. Así que esa es nuestra solución. Así que vemos que no es muy difícil. Entonces, perfecto. Muy fácil. Calculamos simplemente conociendo el área, entonces encontramos solución. Solución. Y esencialmente la solución nos dice que lo que mostramos es que la posición, si tuviéramos que graficarla, incrementa linealmente con el tiempo. Es decir, si colocamos esto en t0 y acá colocamos t, tendríamos que acá hay un x0, nos colocamos aquí, y lo que vemos es que esto crece linealmente y la pendiente, por supuesto, es v0, pendiente v0. Bueno, hagamos otro problema un poco más difícil y motivado, digamos, por Galileo. Poquito más. Entonces, problema de Galileo. Entonces, el caso de Galileo, entonces volvemos al problema de Galileo. Entonces, el problema de Galileo era que habíamos dicho que Galileo había caracterizado la posición y encontró que la posición crecía con el cuadrado, pero hicimos el cálculo, mostramos que al revés, tenemos un segundo para acá, mostramos que, o Galileo mostró que el desplazamiento crecía con el tiempo al cuadrado, pero supongamos que ya sabemos calcular su velocidad, encontramos que era lineal con el tiempo, y ahora tenemos que hacer el proceso inverso, es decir, que vamos a hacer el problema de Galileo inverso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? Que vamos a decir esencialmente que colocamos acá t, me dan la velocidad, y vamos a suponer que la velocidad, si quieren, dado un t0 y acá t, suponemos que la velocidad crece linealmente. Es decir, que en este caso, vamos a decir, a partir de datos de Galileo, concluimos,
concluimos que la velocidad b de t es simplemente una constante que, si quieren, bueno, vamos a usar su notación, vamos a llamar g dividido por 2 es igual a t. Aunque en el futuro, ya insisto, tendremos bien este g, pero una constante que yo la divido por 2 simplemente para que no sea algo más bonito. Entonces, uno diría, bueno, muy fácil. Entonces, ahora si alguien me dice, calcule o encuentre el desplazamiento si, si tenemos que x en t igual 0 vale simplemente x0. Entonces uno diría, bueno, es muy simple, tenemos que calcular esta misma curva esta acá y lo que queremos calcular es el área bajo, en este caso bajo la curva esta acá hay un área, determinamos esta área y estamos bien. Ahora esta área, ¿cómo la determinamos geométricamente? Bueno, una área es muy fácil, esa área, si me permite, lo vamos a hacer con esto, esta área esencialmente es aquí un rectángulo y aquí un triángulo. Entonces, con rectángulo y un triángulo, donde tenemos que la altura aquí es simplemente en t igual 0. Si conocemos en t0, aquí diríamos que tenemos una velocidad v0, ¿ok? Y esta velocidad, si quieren, si sería en este lenguaje, si vale t0, tendríamos que la velocidad en t igual a t0 vale simplemente g por t0 medios. Esa es simplemente nuestra definición que está ahí. Y entonces tendríamos que de aquí a acá el sistema creció. ¿Cuánto? Bueno, en este caso valdría que la altura que está acá simplemente vale g, si usamos esta fórmula esta acá, vale g medios la altura, es decir, la altura que tenemos acá, g medios de t. Y la base que está acá es simplemente este menos t0. Y por otro lado, este pedacito de nuestro rectángulo vale simplemente v0, que lo acabamos de calcular que es g por t0 medios. ¿Ok? Tenemos todos estos datos también. Por lo tanto, muy fácil, es un triángulo más un rectángulo, si lo sabemos calcular, nos diría que, mira, fácil, x en t es x0 más el área. Pero el área tiene dos partes. Primero el rectángulo, entonces colocamos rectángulo más triángulo. Esas son las dos cosas que vamos a colocar. Así que nos queda que eso es x0, rectángulo, es simplemente base por altura, la altura es g medios t0 de t menos t0. ¿Ok? Y por otro lado tenemos la altura del triángulo, que vale en este caso base también por altura. La altura es g medios de t por t menos t0. ¿Ok? Así que veamos qué nos da. Nos queda que x de t vale entonces x0 más. Veamos acá. Entonces, fíjense que tenemos acá, bueno, hay varios términos, vamos a ir colocando cuidado. El primero que importa acá es este que está acá, eso va g t cuadrado medios, muy bien, eso nos da eso que está ahí. Y el otro nos da aquí, nos da gt por t0 con signo menos. Y acá, fíjense, tenemos exactamente lo mismo. Aquí tenemos g, ahí tenemos, perdón, tenemos, vuelvo a colocar, tenemos g por t0 con signo menos. Y acá tenemos g por t0 con signo más. Así que ese término se nos cancela, lo eliminamos. ¿Ok? Es decir, que vamos a eliminar este término con este término hasta acá, y por lo tanto lo único que nos va a quedar esta expresión es más, nos va a quedar, digamos, más qué cosa, más nos da un término, en este caso, de tipo constante, nos queda más g por t0 medios, ¿ok? Cuadrado, ¿ok? Si quedamos si está bien, entonces nos queda g por t menos g por t0, nos queda esta expresión que está acá, ¿sí? Nos da eso que está acá. Ahora, si nos habrían dicho que, por ejemplo, este caso habríamos tenido esto que está acá, nos dice g0 en realidad vale g medios de t cuadrado menos t0, eso fue lo que acabamos de encontrar, y efectivamente 0 estamos en x0, pero también alguien nos puede haber dicho que, bueno, que había una velocidad inicial, que no necesariamente era gt0, sino fuera v0, ¿ok? También podemos haber dicho resuelto ese problema. Ok, lo notamos acá. Note que esa sería una solución, pero uno podría considerar, también es una opción, considerar
que en T0 la velocidad v vale simplemente T0, vale en este caso o v inicial vale V0. ¿Ok? También me podría colocar eso para poder calcular bien y no equivocarnos, digamos, en ningún lado. Entonces, hasta ahí vamos bien. Nos queda perfectamente el cálculo que hicimos, nos da perfectamente la velocidad que nos da. En este caso, si decimos, si uno considera que V en T0 es V0, entonces habría que en este caso cambiar nuestra fórmula, porque nos debería dar que 20, 0, 0, así que nos debería dar b de t igual a g de t menos t0, cosa que ahí valdría b0. Ahí tenemos que hacer esa fórmula que está ahí. También eso nos da una línea perfecta que ahora podemos colocar otro de 0 que no sea el que colocábamos anteriormente, no sea exactamente el que coloqué ahí, no funcionaría. ¿Cómo sería el gráfico? Lo hacemos bien. Entonces esto nos diría que ahora sí es cualquiera. Entonces si ahora grafico esta curva con un poco más de cuidado, nos quería decir, nos quería que, si dibujamos, colocaríamos que en T0, ahora sí la velocidad vale V0, ese es un parámetro, y esto crece linealmente con esta fórmula que está acá y nos preguntamos en t. Entonces, solo quiero calcular ahora con este caso que está acá, que nos diría que en t0 la velocidad vale v0. Y hacemos el mismo caso, diríamos, bueno, fácil, x de t, ya sabemos que es x0 más el área bajo la curva. El área, por supuesto, la volvemos a construir con dos pedacitos, la parte rectangular, y acá colocamos la parte triangular y la sumamos. Entonces, ¿qué nos quedaría? Bueno, la parte rectangular es muy fácil, sería v0 de, aquí es T0, de entonces este caso T menos T0. Y la otra parte triangular nos quedaría de nuevo la base, ok, la distancia es de aquí a acá. La parte que hay de aquí a acá, si miran, hay que recorrer, digamos, tenemos que recorrer, digamos, con el cuidado de que partimos de B0. Así que la altura que hay de aquí a acá, o la diferencia que hay de aquí a acá, es G de T menos T0, partido por 2. ¿Ok? Y entonces nos quedaría más, entonces sería G medios de, en este caso, T menos T0 por T menos T0 nos quedaría al cuadrado y nos daría esta fórmula que está acá, que es la fórmula más usual, digamos, de escribir este problema. Es decir, que acá decimos que nos da exactamente lo que queríamos encontrar. ¿Ok? Esto sería por problema de Galileo y finalmente Galileo sería esto lo que encontró. Pero entonces déjenme, ok, como ven, es una fórmula o una forma muy eficiente de conocer entonces este integral, este símbolo que inventó Leibniz, nos permite describir muchos problemas, nos permite calcular gracias al área bajo la curva, nos permite resolver muchos problemas. Pero podemos usarlo de muchas formas. Entonces vamos a tratar de formalizar esto con algunas ideas, vamos entonces a introducir algunos, algunos elementos básicos del cálculo de Newton, y veremos que hay más personas, también está no solo Newton, también personajes importantes como Leibniz, la Leibniz, ok, creo que lo escribí mal, Leibniz, lo chequeo, y pero esencialmente este cálculo de la idea de Newton viene de acá, o sea, podemos por acá, creo que dejé Leibniz, dejen ver dónde lo tengo acá, debe estar por ahí Leibniz, acá está. Entonces, muy bien, ahí lo dibujé perfectamente. Entonces tenemos este Leibniz que está aquí y este personaje es un personaje importante, muy conflictivo con Newton, por supuesto. No Leibniz, Newton va a ser que va a ser conflictivo. Ahora, bueno, Newton tiene una vida bastante difícil. A su madre lo deja muy precoz con su familia. Tiene todo dificultades económicas, lo que hace que genere en él una persona un poco difícil, digamos. Pero entonces Leibniz, no sé por qué escribo Leibniz con B inicial. Entonces Newton va a ser muy complejo con sus colegas, digamos, en su entorno. Y bueno, va a ser un personaje muy agradable, pero bueno, creo yo que hay que entender un poco las condiciones complejas en las cuales desarrolla su vida. Entonces, Leibniz va a entender y va a tratar de reformular un poco en paralelo. A mucha gente hace notar que Leibniz y Newton van a ser resultados, pero quiero introducir un poco la notación de Leibniz que necesito para que me parece un poco mejor que la de Newton. Entonces, Leibniz, ¿qué va a hacer?
Bueno, por ahora hemos definido que en general vimos que la velocidad era simplemente, o un escalar, si estamos pensando en una dimensión, la velocidad en t era simplemente qué cosa va a ser el límite de esta diferencia. Ahora, la net va a pensar esto un concepto general, no solo con el sentido físico que nos interesa, que es decir que esto es v de t, que era simplemente el límite delta t tiende a cero de x de t más delta t menos x de t partido por delta t. Leibniz va a pensar que esto se podría hacer para cualquier función y Newton también, ¿no? Entonces van a usar la notación en realidad que vamos a llamar la derivada de la posición, o en la notación de Newton va a ser esto. Déjeme ahora tomar esto y llevarlo acá. Esto es nuestra velocidad. Entonces, la velocidad, por ejemplo, pero en realidad Leibniz lo va a pensar en general, no solo motivada por funciones físicas. Vamos a decir que la derivada, y aquí usamos esta primera vez que usamos esta palabra, así que notamos la derivada temporal, es el lenguaje que usa. Derivada temporal. Entonces va a introducir la noción de esta derivada temporal. Y a partir de esta derivada temporal, esencialmente lo vamos a definir acá simplemente como este límite que hemos ido discutiendo con cuidado hasta ahora, como x de t más delta t menos x de t por delta t. Pero esta derivada en realidad va a ser una operación que vamos a hacer para cualquier función, no en el sentido para la no tiene sentido físico, sino dado una función, puedo definir su derivada, que es este símbolo que está acá, o como a Newton le gustaría colocar, esto está acá. Vamos a ver que la notación de la línea es un poco más cómoda para hacer muchas cosas. Va a ser simplemente la derivada de una función, que en este caso la derivada de la posición nos da la velocidad, la derivada de la aceleración nos da la velocidad. ¿Ok? Entonces obtenemos este tipo de cosas, digamos, interesantes. O sea, notamos la aceleración también. La aceleración entonces, ¿qué sería la velocidad? Que por otro lado sería la derivada de la velocidad, sería d a dt, de en este caso la velocidad, que por otro lado sería la segunda derivada de la posición. Es simplemente, como ya sabemos, es el límite de delta t tiende a cero de la velocidad en t más delta t menos b de t partido por delta t. ¿Ok? Vamos a introducir esta notación que por otro lado también Newton llamaría que la aceleración es simplemente la derivada de la velocidad, o sea, es la segunda derivada de la posición. Entonces Newton usaría esta notación que le va a gustar bastante a él para trabajar y entender, digamos, este tipo de problemas. ¿Ok? Entonces uno quisiera introducir algunas propiedades de este tipo de cosas, en general, algunas propiedades. Entonces, las propiedades que uno quisiera introducir, digamos, en la siguiente, por ejemplo, introducir tres propiedades solo para que tengamos alguna, es que la derivada de una función multiplicada por una constante, entonces eso alfa es una constante, entonces constante, y esta otra acá es una función, o sea, f es función de t. Vamos a ver que eso simplemente es alfa por la derivada de dA de t, o si quieren, alfa por f punto de t. ¿Ok? Y uno dice, pero ¿por qué eso así? Bueno, es un poco trivial. Simplemente si vemos es que por definición esto acá sería simplemente el límite de delta t tiende a cero. Entonces hace el límite de delta t tiende a cero de alfa por f en t más delta t menos f de t dividido por delta t por alfa. Por lo tanto hay un factor común y eso es lo que extraemos hacia afuera. Es decir, que esto es alfa por f de t más delta t menos alfa por f de t, y todo esto parte de delta t. Y por supuesto, alfa no depende de delta t. Cuando es muy pequeñito, lo sacamos afuera y nos queda el límite de delta t tiende a cero de f de t más delta t menos f de t partido por delta t. Y por lo tanto, eso nos lleva a la conclusión que esto es simplemente lo que acabamos de decir. Alfa es igual a derivada. O sea, la derivada de alfa por f es lo mismo que alfa por la derivada de f. Entonces encontramos esta propiedad que está acá. Esa es una propiedad, uno. Deberíamos destacar esto como uno, uno. Y podemos también ver otras propiedades más que nos podrían ser de interés. Aquí vamos a colocar otra más acá. Vamos a colocar dos. Esa es una. La segunda propiedad que nos va a interesar es, y hacemos el mismo tipo operatoria, de A de F, de A de T, perdón, de F más G. La suma y las derivadas, trivialmente, la derivada de la suma va a ser la suma de las derivadas.
Eso, bueno, se los dejo mostrar, ya van viendo la lógica, esto es trivial, esto es simplemente que uno ocupa el hecho de que, bueno, si escribo la suma es una operación aditiva o la resta, por lo tanto cuando escriba la derivada, esto está acá, es f en t más delta t más g de t más delta t, adjunto eso sucesivamente y uno entonces trivialmente encuentra esta propiedad. Así que esto es muy menos fácil. Y la tercera propiedad que voy a necesitar por ahora es que si uno, esta es un poco más compleja, si uno toma d a de t de el producto, esto ya es un poco más complejo. Entonces uno dice, ¿qué es esto? Vamos a mostrar que esto es el producto de la derivada de la primera, de a de f, por la segunda, más la primera función por la derivada de la segunda. Esto es un poco más complejo, tratar de entender cómo uno puede derivar este tipo de expresión. Pero para obtener esto, la forma de hacer esto es simplemente recordarse que qué es lo que estamos haciendo. Entonces uno dice, no olvidar que la derivada de a de t de f, para, de un punto de vista más físico, uno diría no es el límite, simplemente es colocar f de t más, si quieren algo pequeñito, epsilon, y menos f de t. Voy a tratar de usar esta notación porque más estándar. Solo un segundo, mi lápiz sigue descargado, desgraciadamente no lo dejé cargado mucho tiempo, así que se me va descargando de vez en cuando y esto nos genera algunas dificultades cuando trato de cargar. Entonces nos queda eso que está ahí y ahora nos queda f, por supuesto, en t y partido por epsilon, por lo tanto nos dice que f en general en t más epsilon es simplemente, ya lo sabemos, f de t más la derivada de f a de t por epsilon. Por lo tanto, ¿cómo podemos usar esta astuciosa idea? Bueno, si nos queda la derivada de f, entonces de f punto g, la forma, digamos, astuciosa de escribir esto es que nos va a quedar simplemente que es, bueno, esto es, fíjense, formalmente va a ser el límite, o si quiere epsilon muy pequeño, de que es de f evaluado en t más delta t, así que me queda t más epsilon, y en este caso epsilon es delta t, si es que alguien no lo está viendo, estoy probando como delta t, pero podemos pensarlo en general, por g de t más epsilon, menos f de t por g de t. Y ahora lo que hago es que ocupo simplemente la expresión anterior, la ocupo acá, y que me queda esto destacado. Ocupamos el límite de epsilon tiende a cero, ¿de qué? Tomamos y usamos la expresión anterior, es decir, que f de t simplemente es f de t más la derivada, voy a escribir esta vez con notación de Newton, punto por epsilon, por g, que es g de t, más la derivada de g punto por epsilon, menos f por g. Por supuesto, ambas funciones en t. Y todo esto, ok, muy bien, todo esto dividido por epsilon. Entonces, cuando tomamos epsilon pequeño, que es lo que descubrimos lo siguiente, descubrimos que, acá lo tomo con cuidado, está la derivada del producto, derivada de a de t de f por g. Nos vamos a dar cuenta que si multiplicamos esto propiamente nos queda f por g. Entonces nos queda simplemente el límite epsilon tiende a cero de qué? De f por g, evaluado los dos en t, por supuesto, evaluado en t, más me queda simplemente f' por g por epsilon, ¿ok? Más g de t por epsilon. Estoy simplemente multiplicando este término por ese, este término por ese, este término por ese, este término por ese. Me queda g de t por epsilon. Y me queda en realidad simplemente g por epsilon por, en este caso, perdón, me queda g, f' por epsilon y g', acá me falta g' por f. Aquí me falta un prima y un f. Y finalmente me queda f' por g' epsilon cuadrado menos, va a jugar menos acá, f por g. Entonces nos queda f por g y todo esto partido por epsilon. Por lo tanto, este término cancela este término acá. Y finalmente, ¿qué nos queda? Nos queda que dividido por epsilon, nos queda el límite epsilon tiende a cero de f' por g más f por g', ¿ok? Más f punto g punto por epsilon. ¿Ok? Dividir por, lo que hice ahí fue simplemente hacer el hecho de que
cancelé este epsilon con esto y aquí cancelé el cuadrado, me queda eso. En el límite tiende epsilon tiende a cero, el último término se hace cero y por lo tanto encontramos lo que queríamos demostrar f', o sea, la derivada del producto es la derivada del primero por el segundo más el segundo el primero por la derivada del segundo. Eso nos queda finalmente lo que queríamos demostrar. Muy bien, esas son las propiedades que voy a necesitar o que algunas de las propiedades que quiero entender. Entonces, para seguir avanzando, ¿verdad? Hacer un ejemplo más para poder, digamos, ir ilustrando, digamos, estoy calculando un poco, ilustrar un poco cómo vamos a seguir avanzando. Entonces, voy a hacer un par de páginas más, coloco una página más para que nos quede bien. Entonces, vamos a tratar de seguir avanzando un poco. Simplemente estoy volviendo a cargar mi lápiz. Y muy bien, entonces tratamos de, ok, negro, creamos así. Entonces, muy bien. Voy a quedar así, solo un segundo más, cargar un poco más y nos quedaría bien hasta aquí. Muy bien, entonces volvemos y seguimos avanzando. Entonces nos queda eso. Perfecto. Entonces ya tenemos eso. Alguien le mostré hasta ahora que uno podía calcular hasta ahora. Entonces lo que mostraba es que si tengo la velocidad, eso fue lo que les mostré, es que si tengo la velocidad, entonces les calculé usando la velocidad, podíamos calcular la posición. Pero uno también podría preguntarse al revés, si tengo la aceleración, podría calcular la velocidad y a partir de la velocidad la posición. Entonces por ahora, hasta ahora lo que he mostrado es que dado BDT, calculamos en este caso la posición, pero ahora me gustaría saber, pero, no podría imaginar, pero la idea sería si alguien conociera la aceleración, yo puedo calcular BDT y a partir de BDT calcular XDT. Entonces para resolver esto nos recordamos de que, bueno, hacemos que la aceleración dt, por ahora es simplemente, vemos que es la derivada de, o esta tasa instantánea, variación de la velocidad. ¿Ok? Por lo tanto, uno podría decir, aparte de esta expresión que está acá, podemos usar análogamente a la posición, es lo mismo que hicimos antes, posición. Uno podría decir que entonces la velocidad dt va a ser simplemente una velocidad en un instante inicial, llamemos t0, más la integral de la aceleración de t, de dt, de, por supuesto, este caso, t0 a t. ¿Ok? Es decir, que si quieren verlo así, si ahora alguien me da la aceleración como función del tiempo, uno entonces tendría una curva acá, y a partir de este análisis que tenemos acá, este símbolo que está acá, no olvidar, esto que está acá es el área bajo la curva. Área bajo la curva. Y entonces esta área nos diría que si volvemos acá, ok, dejemos jugarla aquí, y ok, curva. Y entonces nos dice que si acá, entonces yo coloco T0 y acá colocamos T, entonces lo que estamos tratando de calcular es simplemente esta área bajo esta curva que la aproximamos por una suma de Riemann, nos va a permitir calcular la velocidad. ¿Ok? Y una vez que tenemos esta velocidad, uno puede calcular la posición, digamos. O sea, podríamos calcular la posición. Entonces, a partir de este A, podemos calcular la posición. Pero entonces, fíjense que ahora si uno quisiera saber x de t, uno diría, bueno, es fácil, eso es x de t 0, y eso lo calculo a través de ahora integrar también de t a t0 BDT, que lo puedo calcular con la expresión anterior. Entonces lo calculamos con la expresión anterior y eso nos da la posición. Entonces, eso va a ser la forma con que vamos a operar. Aquí me queda BDT de ADT. Es decir, con estas dos fórmulas que están acá, o estas dos expresiones matemáticas, Newton se la arreglaría para predecir, dada una aceleración, cuál es la posición. Ahora ustedes dicen, pero ¿por qué este problema inverso va a ser tan importante para Newton? Veremos íntimamente, prontamente, que el concepto importante va a ser fuerza y la fuerza nos va a dar la aceleración y a partir de eso desarrollaremos toda la teoría más profunda de Newton. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Entonces, tratemos de resolver con cuidado este problema que estamos viendo ahí. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Entonces, hagamos un ejemplo. Volvamos al ejemplo Galileo. Ejemplo Galileo. Entonces, pero el ejemplo inverso Galileo, inverso.
Entonces lo que descubriríamos es que Galileo al fin lo podríamos colocar de otra forma. Permítanme volver a buscar esta imagen que me gusta, de Galileo, acá. Entonces tenemos esta imagen, la colocamos por acá, que dejemos colocarla aquí, la vamos a checar. Entonces tenemos a Galileo. Y entonces Galileo lo que nos diría es que otra forma de decirlo es que si Galileo era medio una aceleración, Galileo concluirá que los objetos en la superficie caen con la misma aceleración. Eso lo obtiene experimentalmente. Ahora, esto es una abstracción muy, muy interesante, Galileo, y lo vamos a discutir en clase, su capacidad de ver y entender esta idea tan profunda, pero la voy a volver a discutir prontamente. Pero esa sería la conclusión que iríamos de Galileo. Esta conclusión, yo me gusta decir lo posible a partir de lo imposible, porque nuestra experiencia es que los objetos, cuando los soltamos en el aire, por ejemplo, depende de su forma, vemos que caen unos más rápidos que otros. Si se aceleraran igualmente, uno pensaría que deberían caer todos igualmente. Veremos que eso es correcto, pero el hecho de que haya aire va a producir un efecto no menor, pero vemos que Galileo va a tener la razón. Entonces Galileo nos diría que la aceleración de t es simplemente, llamémosla g, que en este caso en el futuro llamaremos gravedad. Entonces los objetos caen simplemente a través de colgar un objeto, y este objeto cuando cae, cae bajo el efecto de la gravedad. ¿Ok? Entonces en este caso, si usamos el sistema de coordenadas que ya hemos dicho que nos paramos acá, entonces veríamos que hay un G que atrae los objetos a caer. Diríamos que entonces si graficamos, y por supuesto vamos a tener que un objeto cae y vamos a dar algunos datos más. Entonces vamos a decir, cae con G, pero encuentre la velocidad y posición, ¿ok? Dado que en t igual a t0, la velocidad, supongamos, vale v0 y x de t vale t0. ¿Ok? Hacemos ese supuesto, digamos, que x de t vale t0. Entonces, esto nos va a llevar a qué. Lo primero partamos con el gráfico Galileo. Entonces Galileo diría que si gráfico de la relación versus tiempo, eso es una curva constante. Yo la quiero evaluar entre t0 y t. Aunque esté, por supuesto, pensando en un punto arbitrario de cualquiera. Entonces diríamos que en este caso acá lo que necesitamos calcular es el área bajo la curva. Y esta área es muy fácil, donde ahora les dije que vamos a llamar este caso hacia Galileo G. Va a ser en este caso la gravedad, lo que vamos a tratar de describir en este problema. Entonces, ¿qué es lo que obtenemos? Vamos a obtener que simplemente este caso es G. Entonces calculemos con este caso esta. Entonces diríamos que, bueno, la velocidad en t debería ser la velocidad inicial, está en t0, más el área bajo la curva, que en este caso simplemente esta área es trivialmente base por altura. Así que sería g por t menos t0. Perfecto. Ahora esto nos da una velocidad lineal. Fíjense que nos da una bonita velocidad lineal, que si graficamos ahora también para entender el otro problema, graficaríamos la velocidad, nos quedaría así, nos quedaría que acá está t0 y acá t, y nos diría que la velocidad en t o el t0 está acá, vale v0, ya destruimos esto, y después esta crece linealmente hasta acá, satisfaciendo esa raíz que está ahí. Entonces de nuevo diríamos, muy fácil, esto ya lo hemos resuelto. Sabemos que acá hay un rectángulo y un triángulo, ¿ok? Y calculamos con este rectángulo y este triángulo, entonces podemos calcular el área bajo la curva, y en este caso entonces diríamos muy fácil, el área bajo la curva nos diría que, espérense, entonces aquí coloqué acá y coloqué esta figura acá, así que espérense, déjenme, desgraciadamente no coloqué un corte, de haberlo colocado simplemente acá. Vamos a trasladar este gráfico a la buena posición para que no nos queme. Entonces lo trasladamos cuidadosamente, entonces lo colocamos acá y lo trasladamos cuidadosamente donde queremos trasladar toda esta curva que está acá. La queremos llevar acá, pero la queremos llevar a una posición un poco más cómoda ahí. Muy bien, entonces ya está. Entonces tenemos esa curva que está ahí y diríamos que en este caso la posición de nuevo ya lo calculamos, pero bueno, bastante bien, ya sabemos calcular algunas cosas. Diríamos que la posición
vale x de t vale x0 más el área bajo la curva. En este caso, el área bajo la curva simplemente sería, bueno, primero tendríamos b0, ahí en t0, b0 de t menos t0 más el otro valor, pero el otro valor sabemos que es simplemente g evaluado, la velocidad evaluada en t. En este caso, pero esta distancia recorrida de aquí a acá, lo vamos a notar con cuidado, distancia recorrida de aquí a acá. Entonces sería, un segundo, vuelvo a utilizar antes de viajar, haber cargado mi lápiz, así un poco difícil escribir así, pero nos queda, en este caso sería que esta distancia que está de aquí a acá sería simplemente lo que recorrimos de aquí a acá, así que eso es g de t menos t0 y por lo tanto nos queda base por altura y por 2 nos quedaría g de t menos t0 por la base que es t menos t0, nos queda al cuadrado dividido por 2 y efectivamente volvemos a encontrar lo que ya habíamos encontrado, pero esta vez a partir de la velocidad. Entonces así, se fijan, uno puede proceder y proceder y proceder y nos quedaría, digamos, un problema por entender, digamos, que va a ser profundo, que es una noción fundamental, que lo llamamos, tiene que ver con lo que llamamos integrales. La pregunta es la siguiente. Entonces, ¿qué pasaría si ahora yo me doy una aceleración? Entonces, problema nuevo, problema, yo diría no galileano, no galileano, galileano. Supongamos que un objeto cuando cae, por alguna razón, supongamos que su aceleración, como función del tiempo, en este caso, crece, por ejemplo, linealmente. ¿Ok? Un objeto que a medida, en realidad, yo creo que el problema más interesante sería al revés, que decae. O sea, de alguna forma el sistema se mueve y está generando algo que se lo opone. ¿Ok? Lo vamos a probar así. Entonces, en este caso, bueno, me gustaría llamarlo, me gusta llamarlo así con problema de radiación. Este objeto, por ejemplo, es una partícula que genera algo, y ese algo, que sería, por ejemplo, un campo electromagnético, un campo gravitacional, cuando se mueve, siente esta autointeracción de alguna forma, y digamos que esto hace que el objeto se detiene. O sea, de alguna forma, o si quieren verlo, el aire está haciendo algún efecto que hace que esto cambie en el tiempo. Entonces aquí encontraríamos un problema distinto que, bueno, de aquí uno diría fácil, sabríamos calcular que a partir de la aceleración, como es lineal, nos diría que para la velocidad nos queda al cuadrado, pero después tendríamos que calcular bajo la curva una fórmula más bien cuadrática, y eso nos pareciera ser que es un problema difícil, pero vamos a ver que no es tan complejo, pero para eso debo enseñarles una nueva noción que va a ser, digamos, la idea de, entonces lo voy a dejar anotado para motivarlos para nuestra próxima clase, ¿ok? Va a ser simplemente la noción de integrales y primitivas. Vamos a ver que esto nos va a permitir primitivas, nos va a permitir calcular en realidad cosas interesantes, solo para anunciarles lo que les quiero mostrar. Les voy a mostrar que, por ejemplo, si uno toma la integral de t a la n de t, o cómo entendemos esto, vamos a ver que esto simplemente va a ser t a la n más 1 partido por n más 1, y cómo poder darle sentido a este tipo de expresiones o integrales de funciones trigonométricas. Por ejemplo, si uno se pregunta qué cosa me da un coseno de t, de a de t, bueno, ahí voy a colocarle un omega, por eso tiene dimensiones. Entonces, y acá, bueno, por supuesto, colocar un factor a, le colocamos una a. ¿Cómo entonces podríamos resolver esto? Vamos a descubrir que esto simplemente va a ser seno de omega t partido por omega. ¿Cómo podemos, vamos a ver intuitivamente cómo Newton y Leibniz va a lograr intuitivamente poder integrar este tipo de cosas? Para eso entonces tengo que convencerlos de algunas ideas básicas y ya podremos resolver este problema. Pero lo vamos a dejar para nuestra próxima clase, a ver si entonces las cosas están un poco mejor. ¿Ok? Entonces, bueno, voy a cortar ahí y ok, ya estamos. Entonces, bueno, nos vemos la próxima vez y espero que podamos resolver este problema un poco mejor. Nos vemos, cuídense.